Muy bien. A ver si no se cae. Se cae. Muchas gracias, Paloma. Colócamelo, por favor, Sí. porque me gustaría tener uno en la mano. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme a este foro. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarme. Efectivamente, yo me he dedicado durante 25 años al ejercicio de mi profesión como pintora dentro del gremio de las artes plásticas, ese ámbito que conocemos como arte contemporáneo. Pero hace 5 años decidí aparcar los pinceles para dedicarme a la filosofía. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, en este libro, Arte, Propaganda y Política, pues no hay fotos, no hay análisis de obras de arte, sino que lo que hay es un tratamiento filosófico de una serie de fenómenos que yo desde hace ya muchos años estoy percibiendo dentro de nuestro gremio. Algunas advertencias previas: la conferencia va a ser larga. Vamos a ver qué aguante tenemos todos, porque yo también, a ver si aguantamos bien. Pero el aviso más importante que yo quería hacer es que la conferencia va a ser polémica, muy polémica. Eso va a depender, pues, de la formación ideológico-política que tengáis cada uno de vosotros. Algunos lo vais a considerar normal, otros polémico y otros muy polémico y otros insoportable. Entonces, bueno, pues este es un aviso previo. Yo he puesto una alarma para que me avise dentro de 1 hora y media. Eso significa que voy a intentar dejar 30 minutos para que haya un foro de debate, es decir, para que vosotros podáis presentarme todas las objeciones que consideréis. Incluso, bueno, presentar insultos, bueno, pues vale, pero podéis arrojar también objetos. Yo sí que os pediría, por favor, que fueran objetos no pesados, porque eso atenta directamente contra la ética. Pero bueno, bufandas, paquetes de pañuelos de papel, esas cosas sí que las podéis arrojar, no tengo ningún problema. Estoy acostumbrada a todo tipo de insultos y, en fin. Importante, por tanto, va a ser una conferencia polémica, y además la polémica va a ir increciendo. Es decir, va a aparecer sobre todo en la última parte de la exposición. Eso es una trampa para manteneros ahí bien agarrados a las butacas y que no os levantéis. Sí que estoy avisada de que hay algunos alumnos que se tienen que retirar antes. Bueno, pues no habrá ningún problema en ese caso. Con este aviso de la polémica, pues si alguno tenéis a mano algún conocido que no esté en la sala y que pueda estar interesado en estas cuestiones de la polémica y la discusión, pues podéis invitarle por WhatsApp y que se vengan, porque estamos todavía a tiempo. La conferencia de hoy versa sobre este libro que veis en pantalla. Lo publiqué a finales del año pasado, Arte, Propaganda y Política, pero la parte más importante del título está en el subtítulo: Ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Por cuestiones editoriales no se pudo poner en España e Hispanoamérica, porque ese es mi ámbito de trabajo, sobre todo. Y aquí lo más importante es responder a la pregunta: ¿disolventes de qué? ¿Disolventes de qué? Hoy vamos a intentar dejar un poquito, pues, apuntadas las posibles líneas de disolución. Os puedo hacer algún adelanto, por ejemplo, disolventes de la racionalidad crítica, disolventes de la racionalidad técnica, por ejemplo, y disolventes de las ciencias. ¿De las ciencias en qué sentido? Por ejemplo, y ahora os voy a leer un caso muy concreto. Disolventes de las ciencias, por ejemplo, de la biología. Aquí empieza la polémica. Fíjate que me corto, mira que estoy acostumbrada. La biología, vamos a ver, tenemos por ahí circulando algo que se llama transactivismo, que precisamente, bueno, pues se postula en contra de las morfologías sexuales, biológicas, y ahora es donde os quiero leer un caso que ocurrió ayer mismo en redes sociales. Todos conocéis, yo creo, a Yolanda Domínguez, una artista española, activista, feminista.
¿De acuerdo? Ella publicó un tuit muy preocupada, voy a ver si os lo leo directamente. Ella publicaba: de los productores de ni machismo ni feminismo llega a sus pantallas ni hombres ni mujeres. Y lo que anuncia es, haciendo referencia a unas declaraciones de la actual directora de la Feria de Arte Arco, dice: la directora de Arco elimina las medidas para estimular la presencia de mujeres en la feria, porque le parece muy binario y reductor. Y dice Yolanda Domínguez: tócate los ovarios, Arco. A esto yo respondí, y reconozco que con cierta maldad. Yo en Twitter suelo ser bastante comedida, pero respondí con cierta maldad. No se lo merecía Yolanda Domínguez, pero bueno, yo le dije: pues a ver si os caéis del guindo de una vez por todas, porque yo llevo 4 años alertando sobre los peligros del sistema de ideologías implantado en nuestras instituciones artísticas, y sobre todo lo que he recibido son insultos por parte de colegas artistas, críticos de arte y profesores de estética, tanto en filosofía como en bellas artes. A este tuit de Yolanda Domínguez, vale, parece que hay un error de conexión, respondía mucha gente, y Yolanda respondió a uno en concreto y le dijo: tienes que leer, hay mucha bibliografía referente al tema. Entonces esta persona le contestó y le dijo sin acritud: ¿tengo que leer qué? ¿Tengo que leer qué? Porque hay mucha bibliografía en todos los sentidos. Entonces esto es una cosa que vamos a tratar hoy en esta conferencia. Libros no hay uno, sino muchos. Filosofías no hay una, sino muchas. ¿De acuerdo? Esto os lo quería poner aquí como un ejemplo, un claro ejemplo de parte de la problemática ideológica que se está ahora mismo gestando dentro de nuestras instituciones artísticas. Bien, libro, Arte, Propaganda y Política, avisos. El libro está dividido en 2 partes. Una primera parte más amplia que la segunda, que está dedicado sobre todo a la filosofía política y necesariamente a la filosofía de la historia. ¿De acuerdo? Y una segunda parte que está dedicada en sentido estricto a la filosofía del arte. Yo traigo muchísimo material y no sé si vamos a llegar a la segunda parte, pero bueno, con lo que podamos recorrer de la primera parte sería ya estupendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este libro? Es tratar críticamente, desde una filosofía de estirpe crítica, platónica, luego lo vamos a explicar, algunos fenómenos de nuestra realidad del presente, fenómenos políticos sobre todo, pero ¿cómo hago yo ese análisis de lo político? Pues a través de los materiales artísticos, porque es mi ámbito, Entonces, resumiendo, yo hablo de la política a través del quehacer de nuestros artistas, y no solo de los artistas, sino de la institución Arte Contemporáneo. Es una institución compleja, donde intervienen múltiples agentes que todos sabéis, son profesores, son críticos de arte, comisarios de arte, directores de museo, galeristas, coleccionistas, en fin, pues toda una amalgama. Es una institución compleja, no solo los artistas. En fin, la primera pregunta, por tanto, podría ser: ¿por qué he necesitado medio libro, más de medio libro, dedicado a la filosofía política? ¿Qué tiene que ver aquí la filosofía política? Bueno, esta pregunta la vamos a dejar para otro apartado. Como la exposición es larga y es compleja, yo lo he dividido como en apartados pequeñitos, con rótulos. Entonces le voy a ir dando órdenes aquí a mi asistente. Pasamos a la segunda, sí, porque antes de empezar con el meollo, yo os voy a presentar un breve recorrido biográfico por mi propia obra. Entonces, bueno, yo me formé, como dices, en la Facultad de Bellas Artes, realicé el 5º año de carrera en Francia. Ahí yo percibí ya ciertas cosas, creo que las voy a decir, no estaban en el guión, pero lo voy a introducir. En la Facultad de Bellas Artes, en mi promoción, el año 95, sobre todo abundaban las materias orientadas al control de las técnicas, ¿de acuerdo? Y había muy poquita teoría, muy poquita teoría. Yo diría que básicamente había historia del arte y una asignatura que era muy mal querida, que se llamaba estética. Bien,
Pues eso es lo que había en el año 95 en Bellas Artes. Yo llego a Francia y allí me encuentro un modelo completamente diferente. Allí se llaman Facultades de Artes Plásticas, y yo lo que me encontré eran las ruinas arquitectónicas de lo que son nuestras facultades, es decir, naves enormes, manchadas de pintura, ya sabéis cómo somos, ¿no? Ventanales gigantes para que entre mucha luz, pero completamente vacías, completamente vacías. De tal manera que yo, cuando aterricé allí, la secretaria del centro me dijo: yo sé de dónde vienes, por tanto, tú aquí tienes que hacer lo que tú estés acostumbrada a hacer. Y yo no lo entendía, pero bueno, yo llegaba allí con mis bártulos, entonces busqué, no había caballetes, no había mesas, no había nada. Yo me tuve que componer como pude allí un espacio de trabajo, saqué mis óleos, saqué mis maderas y yo empecé allí a trabajar. Sorpresa, empiezo a ver que mis compañeros franceses empiezan a llegar, silenciosos porque eran muy discretos, y se empieza a hacer un corro en torno a mi pequeño taller. Ya hablando con ellos descubrí que es que olía a óleo. Entonces venían llamados por ese... ¿Qué cosa huele a óleo en esta facultad? Bien, lo que descubrí a lo largo de todo ese año es que efectivamente allí ya nadie pintaba, nadie dibujaba. Lo único que había era un poquito de práctica referida sobre todo a la fotografía y al vídeo. Ahí la gente sí que tenía pues eso, una relación más pragmática con esas técnicas. Y lo que ocurría en las aulas gigantes vacías es que yo estaba en un rincón pintando y haciendo ruido, porque hay que hacer ruido, y ellos en una gran mesa, todos sentados alrededor, al mismo nivel el profesor que los alumnos, se pasaron en todas las materias, se pasaban el año entero hablando. Ese modelo, cuando yo volví a España, poco a poco vi que era el modelo que poco a poco fue penetrando en España. No hemos llegado, creo, al mismo nivel de lo que yo vi en Francia, que es, bueno, lo podríamos resumir de la siguiente manera, es la introducción del discurso, el concepto. ¿De acuerdo? Yo creo que en España, unas facultades más que otras, pero todavía no se ha perdido del todo lo que es la instrucción de los alumnos en las técnicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que ha penetrado un poco ese modelo del discurso. Esas facultades de artes plásticas de Francia son canteras no de artistas, sino que son canteras de críticos de arte. Entonces también hay que ver dónde están los artistas en Francia, en las escuelas de formación profesional, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto os lo quería comentar un poco como anécdota, pero importante. Por tanto, yo me voy a saltar en la presentación de mi obra, en fin, me voy a saltar todas las etapas de formación, todos los primeros proyectos, y os presento pues ya un proyecto del año 2006, ¿de acuerdo? Que titulé Quédate día feliz. Esto que veis en pantalla es uno de los dípticos de este proyecto. Yo trabajo sobre madera, es pintura acrílica y trabajado con lápices de colores. Estos dípticos tienen unas dimensiones de 5 metros de largo y, como veis, en la imagen no se percibe, pero lo que es la línea esta de corte es lo que separa un módulo de otro módulo. Yo desde Bellas Artes estaba obsesionada absolutamente con las doctrinas del director de cine soviético Eisenstein, el montaje de atracciones. Entonces yo lo que trataba de experimentar con la pintura era ver, porque él trabajaba, ya sabéis, con la idea de que a través de la asociación, lo voy a explicar de forma muy grosera, de la asociación de imágenes, a través del montaje, se pueden generar emociones en el espectador, ideas. Yo trataba de hacer esa búsqueda a través del políptico, el trabajo con distintos módulos de imagen estática, pintura, a través del montaje, si era posible generar, hacer aflorar ideas en la mente, no vamos a decir la palabra mente, ideas en el espectador. Yo en particular en este proyecto estaba trabajando sobre la idea de felicidad. Quédate día feliz. Entonces lo que veis son bañistas en tamaño natural, realmente incluso un poquito más grandes que el tamaño natural,
que están siendo atraídos por una especie de centro gravitacional que sería la hamaca. Aquí está toda la simbología de esa felicidad canalla de los periodos vacacionales, las vacaciones pagadas de nuestro estado de bienestar, bueno, este tipo de cosas. En fin, podemos pasar, aquí tenéis otro de los dípticos. Este proyecto, pues por poneros en situación, estuvo expuesto en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, viajó hasta Berlín, perdón, ay, por favor, ¿cómo se llama? Da igual, ¿cómo se llama esta ciudad? Dresden, por favor. Y también ahora mismo forma parte de la colección de la Universidad Politécnica de Valencia, están ahí montados en la universidad. ¿Pasamos? Dentro de este mismo proyecto, yo también experimenté, ya olvidándome del trabajo de los polípticos, pero siguiendo con esa posibilidad de generar ideas a través de la asociación de ideas de imágenes disonantes, pues esa posibilidad de generar ideas. Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos icebergs, tenemos personas derrumbadas en hamacas de playa y tenemos incorporado también esta, vamos a llamarlo, estética de la muerte, una estética de fúnebre, la persona derrotada y cubierta con la toalla de playa, al modo en que cuando encontramos con un cadáver, pues la policía, por ejemplo, los tapa con la sábana. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, a ver qué reflexiones de segundo grado, es decir, reflexiones filosóficas, se podían generar en el espectador. Pasamos imagen, nos vamos a otro proyecto. Yo sigo trabajando con la idea de felicidad constantemente, esto es 2007. No sé si lo apreciáis, pero aquí lo importante es, una vez más, el contraste entre los gestos, la gestualidad, esto es un matrimonio, de la mujer, que en este caso está enferma de cáncer, está superando un proceso personal muy, iba a decir fastidiado. Y, como siempre, todo rodeado con objetos de playa, como punto de contraste. Seguimos pasando, un ejemplo más, lo mismo, no añado nada más. Bueno, sí, quería decir, para un ejemplo de lo que yo llamo la filosofía espontánea de los artistas. Yo acompaño todos mis trabajos con textos. Al mismo tiempo que yo voy elaborando un proyecto, yo voy escribiendo textos. Y para que veáis un ejemplo de esta filosofía espontánea de los artistas, os voy a leer un pequeño fragmento de lo que yo escribía respecto de este proyecto. Por favor, ¿dónde estás? Decía: en sus motivaciones originales, este proyecto indaga acerca de los espacios virtuales de la felicidad, lo que imaginamos como proyecto de futuro, de felicidad, de bienestar, de confort, etc. Aquellos espacios sobre los que el individuo proyecta sus deseos de bienestar y felicidad futura. Y también indago sobre los posibles errores de cálculo que no son habituales a la hora de hacer estos proyectos de futuro, y de sus consecuencias más o menos perdurables, por ejemplo, frustración, ansiedad, infelicidad, etc. Y continúo. En cierto modo se podría decir que la línea argumentativa de este proyecto no se inspira en la incapacidad de los seres humanos para ser felices, sino más bien en su inextricable capacidad para imaginar que pueden llegar a serlo. Bueno, pues ya está, aquí tenéis un ejemplo de la filosofía espontánea de los artistas, y me pongo yo como ejemplo, que lo veáis. Pasamos, por tanto, vale, estamos en Exit Paradise, Salida del Paraíso, año 2008. Yo aquí estaba trabajando una vez más con todo esto, pero incorporando ya la idea de utopía, la idea de paraíso. Este proyecto yo siempre lo determino como mi mejor proyecto, y sin embargo mi proyecto más fallido. ¿Por qué falló este proyecto? Porque era muy complejo a nivel de montaje y precisamente falló en el montaje. Es decir, una cosa es lo que en nuestro taller y sobre todo ahí en las noches de insomnio imaginamos, y otra cosa es luego la realidad técnica, la realidad de cómo llevar a cabo, cómo objetivar la idea en un objeto.
La idea de este proyecto, como digo, mi mejor proyecto, pero fallido absolutamente, es crear objetos, voy a decirlo de otra manera, objetos hiperidealizados, ¿de acuerdo? E incorporar a estos mismos objetos la propia desactivación de la idea de paraíso. Os voy a poner solamente un ejemplo. Vuelven a ser tablas de gran formato, trabajados como siempre, acrílicos, lápices de colores, sobre madera, en mi taller, horas y horas de trabajo, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo normal. Pero ahí no está hecho el proyecto. El proyecto empieza cuando ya la imagen está construida, entonces hay que agarrar una taladradora doméstica y empezar a agujerear la tabla. Ahí empieza ya el proyecto. Y luego el problema del montaje. Yo hice varias versiones. Una de ellas, por ejemplo, es que estas piezas estaban montadas en sala, pero en tinieblas. Es decir, se indicó a los montadores que no hubiera luces, focos, sino que quedara una ligera penumbra, de tal manera que el espectador intuyera que allí había un paisaje bonito. Yo trabajaba con la idea convencional de lo bonito. La primera búsqueda de estas imágenes fueron a través de Internet, a través de tags, que tuvieran que ver con paraíso, fondos de pantalla, se me olvidan ya, felicidad, vacaciones, en fin, esto en particular es Hawái, Entonces, la primera fase de hiperidealización ya está en esa búsqueda en Internet, pero la segunda viene ya directamente cuando estás delante del cuadro, porque empiezas a hipersaturar, por ejemplo, los colores, incluir vegetaciones que no existen en la foto de Google, eliminar cosas que estorban. Por ejemplo, en esta imagen había excursionistas con mochila. Bueno, pues todo eso fuera. Hay que hiperidealizar. Entonces están esos dos procesos de hiperidealización. La desactivación. El cuadro ya montado en sala, sin focos directos, intuición de que allí hay algo bonito, el espectador se acerca y en el momento que se acerca, estas piezas tenían que tener una especie de dispositivo de movimiento. Cuando presenciaran un cuerpo humano, un cuerpo no humano, sino un cuerpo, pues empezaba, por la parte de atrás estaban instalados unos focos estroboscópicos que salían evidentemente por los agujeros. Entonces, claro, inmediatamente el espectador se largaba pitando porque eso te mareaba, te daba epilepsia y te volvía loco. Bueno, había muchos más montajes, pero solo os cuento este en particular. Seguimos pasando. Problema, ese proyecto no salió bien porque el montaje en sala fue absolutamente defectuoso, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, cuanto mejor simplifiquéis, mejor. Yo intenté ahí yo misma con mis manos crear estructuras ahí con las plaquitas estas de cables. Bueno, me hice un cacao maravillado. Olvidaos de esas cosas. En fin, pasamos. Segundo proyecto, Playtime. Son retratos de personas en los que yo estoy trabajando pues con la idea de los límites entre lo humano y lo animal. Ya está. Pasamos al siguiente porque es que de verdad yo quiero pasar a la otra parte, que es la de la filosofía política. Aquí un ejemplo más, pues un lobo. Bien, todo esto está acompañadísimo en mi página web de textos de filosofía espontánea de los artistas, o sea que si alguien tiene interés en ir, pues que se vaya a mi página web, que está ahí todo, con los textos y con todo, y es palomapájaro.es, ya está, así de sencillo. Me salto un montón de proyectos, nos vamos ya hacia finales del 2016, yo creo que estamos más o menos aquí. Y este proyecto, bueno, tenemos varios proyectos aquí, zoosofías por un lado y es lo bajo por oposición a lo alto. Aquí estoy trabajando ya en pequeño formato, guiños a la estética del barroco. Este es una especie de homenaje al ala de Durero, pero estas alas, que son varias, estaban explosionadas, ocurrían explosiones dentro de las alas. Bueno, pues ya está, en fin. Pasamos a otra, aquí estamos en la misma línea, son vanitas, podríamos interpretarlo como vanitas contemporáneas, pues una rama absolutamente ordinaria encontrada por ahí en un campo, pero intervenida por esa especie de explosión, de fuego.
Yo aquí os tengo que decir que me enfadé muchísimo porque estos proyectos estuvieron expuestos tanto en la Casa Encendida como en Palma de Mallorca, dentro de dos comisariados que en el año 2016, yo creo que era el 2016, quizá el 2017, estos dos proyectos estaban comisariados independientemente, no era el mismo comisariado, desde el punto de vista del animalismo. Y yo me enfadé. Bueno, tampoco tengo razones para enfadarme, porque los comisarios de arte pueden hacer lo que les dé la gana, pero yo me enfadé de alguna manera porque estos proyectos míos, pasamos por favor. Aquí tenemos una rata, está rodeada de pepitas de oro. Estas ratas, hay varias, hay ratas blancas también, seguimos. Aquí tenemos un rebaño de ovejas, iba a decir de orejas. Bueno, estos, como os digo, fueron comisariadas bajo esa temática animalista. Yo me enfadaba porque yo lo que estaba trabajando en este proyecto era la idea de guerra. Y la idea de guerra la guerra es una institución humana, no tiene nada que ver con los animales. En los animales no hay guerra, hay otras cosas, pero no hay guerra. Y la guerra, por cierto, es una institución de los hombres y además de civilizaciones avanzadas. No voy a entrar en detalles. Bueno, yo creo que ya no hay más cuadros, efectivamente. ¿Qué pasa? Yo en el año 2017 estoy cursando un curso, pues este máster en estudios avanzados en filosofía, y ocurren varias cosas en el panorama político español. En particular ocurre un suceso político gravísimo, de extraordinaria gravedad. Yo a lo largo de mi vida he tenido dos grandes momentos de esta consideración, es decir, referidos a hitos, referidos a cuestiones políticas. Por cierto, avanzaros de que, bueno, yo me he formado, me he curtido, he vivido totalmente inmersa en lo que podríamos llamar el ambiente social democratizante. O sea, en mi Facultad de Bellas Artes estábamos todos imbuidos de ese ambiente ideológico, filosófico-político, era natural. Eso sí, yo creo que nuestra generación, nuestras facultades no estaban tan politizadas como ahora. En nuestros grupos se podía hablar absolutamente de todo. De hecho, la persona más punky y más extravagante en el vestir y en todo era precisamente un señor con una cresta hasta aquí, en la Salamanca de los años 90, que formaba parte de las juventudes del Partido Popular. Entonces, quiero decir, y hablábamos todos de todo y no había ningún problema. Por tanto, yo aunque simpatizaba mucho con el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, no votaba al PSOE, yo votaba a los Verdes. Primer hito importante dentro de mi propia biografía es el año 2004, a raíz de los atentados en Atocha. En ese momento yo dejo absolutamente de votar, dejo de leer noticias, de comprar periódicos, porque todos íbamos con El País y que se nos viera además bien el rótulo, que se viera aquí bien que era El País. Y teníamos en los cuartos de baño, cuando ibas a hacer las visitas de colegas de Bellas Artes, todos teníamos ahí pues el Babelia y este tipo para que se viera bien que todos estábamos en fin. Entonces yo dejo de votar, dejo de leer noticias, de ver la televisión y empiezo a leer libros. Y aquí vamos a hacer el guiño a Yolanda Domínguez. Libros de historia y libros de filosofía. Problema. Pues que a pesar de que yo empecé como una loca a leer libros de historia y de filosofía, yo no dejé de ser una imbécil. Y digo imbécil en el sentido etimológico de la palabra, es decir, seguí sin tener un apoyo, un báculo. Porque lo importante es ver desde qué filosofía están escritos esos libros de historia y desde qué filosofía están escritos esos libros de filosofía. En eso vamos a abundar ahora. Total, así yo llego hasta el año 2017, en el que ocurre un suceso gravísimo en España, segunda parte de la polémica. ¿Queréis que os diga de qué estoy hablando o todos intuís de qué estoy hablando? ¿Todos lo intuís? De acuerdo. Si no, luego en la parte de foro, me podéis dar, por favor, objetos pesados, ¿no? Aparco directamente los pinceles.
Porque hablando de este suceso con mis amigos, artistas, profesores y críticos, yo me di cuenta de que todos simpatizaban con lo que había pasado en Cataluña, ya lo solté, y yo les decía, pero ¿no os dais cuenta de que eso es absolutamente indefendible desde las izquierdas? ¿No os dais cuenta de que es un robo? De que es precisamente el robo de lo común, de lo común. En fin, la respuesta de gran parte de estos colegas míos artistas era, a ver, pertinentemente todos bien aderezados con un poquito de vino, porque, en fin, estas cosas hay que hablarlas con un poquito de estimulación. Bueno, pues arrojarse encima de la mesa, fascista, porque a ti lo que te pasa es que eres una facha y una franquista. Total, yo tomé la decisión de no volver a hablar de política con mis amigos, ni en mi familia. Esto por prudencia política. Y tomé la decisión de abrir un canal en YouTube. Es un canal de análisis de fenómenos políticos, sociales, artísticos, religiosos, científicos, etc. De tal manera que el que quiera escuchar mi opinión, pues que vaya. Y el que no la quiera escuchar, pues que no escuche el canal. Es así de sencillo. En ese momento abro, como digo, este canal de YouTube. Ahí empiezo en paralelo a hacer una investigación en torno a lo que yo ya estaba percibiendo que ocurría en el mundo de las artes. Entonces voy elaborando este libro, que han sido pues 3 años de trabajo, se publicó el año pasado. Empezamos, por tanto, con el primer apartado, pensar es pensar contra alguien. Como ya os he avanzado, yo hablo desde la filosofía política y desde la filosofía del arte, y lo primero que hay que decir es que todos somos filósofos. Todos, absolutamente todos somos filósofos, porque todos pues necesitamos interpretar el mundo de alguna manera con algún tipo de esquema, algún tipo de filosofía, algún tipo de mapa mundi. ¿Para qué? Para hacernos compatibles con la realidad. Por tanto, todos somos filósofos, pero filosofías no hay una, sino que hay muchas. Lo que pasa es que hay ciertas filosofías que han logrado sistematizarse, es decir, que han conseguido superar esa perspectiva subjetiva, personal, el filósofo que hay en mí, y entonces han conseguido sistematizarse para alcanzar una perspectiva más amplia. Son sistemas de ideas, sistemas de razonamiento lógico. Sistemas de filosofía ha habido a lo largo de toda la tradición filosófica, ha habido varios, no demasiados, ha habido varios. Es decir, filósofos hay muchísimos, todos somos filósofos, pero sistemas hay muy pocos. Vamos a nombrar los más importantes: el platonismo, aristotelismo, damos un salto enorme, el tomismo, el escolasticismo, el cartesianismo, el kantismo, hegelianismo, marxismo, es importantísimo, existencialismo, fenomenología, materialismo filosófico. Grandes sistemas de la historia de la filosofía. Este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento. Y una de estas sistematizaciones fue la que logró Platón, al que reconocemos como el padre de la filosofía en sentido académico. Cuando yo hable aquí de filosofía académica, no estoy hablando de filosofía universitaria. Me refiero a la filosofía de estirpe platónica, la filosofía académica iniciada por Platón. La filosofía en sentido estricto, que es la que nosotros, por la que yo tomo parte. Ahora os explico. Esta filosofía de Platón dialéctica, pues está centrada sobre todo en el análisis de las ideas. ¿A qué se dedican las filosofías sistemáticas? A analizar ideas. Y hay que hacer la distinción entre ideas y conceptos, pero no la voy a hacer aquí. Si alguien quiere, que vaya al canal de YouTube. Análisis de las ideas y ataque a las ideologías. Ataque a la demagogia, que no es un ataque gratuito. Lo que hacen estos sistemas es enfrentar a estas ideologías de una forma dialéctica, es decir, con argumentos racionales, no a través de insultos. Entonces, el ataque a las ideologías, a la demagogia, a los sofismas, a los mitos oscurantistas, a las supersticiones, a los prejuicios, a las indefiniciones. Esto es fundamental. Normalmente en nuestro mundo
de ahora mismo, del presente, es decir, lo que estaba ya haciendo Platón, estamos exactamente en la misma situación. Está el mito de la caverna de Platón, la caverna sigue perfectamente funcionando, todos estamos metidos dentro de una caverna, y os cuento un poco la idea que nosotros defendemos. Os planteo, todos estamos dentro de una caverna y todos estamos atravesados por ideologías de todo tipo, como decía Marx, más allá incluso de nuestra voluntad. Es decir, muchas veces ni siquiera sabemos que estamos atravesados por ese tipo de ideologías o de nematologías, ideas, mitos, creencias, prejuicios, no lo sabemos. Entonces Platón plantea el mito, es un mito luminoso que nos enseña cosas sobre la realidad. Estamos todos ahí esclavizados, ¿no? Entonces, y viendo cómo se proyectan delante de nuestros ojos una serie de sombras, son las apariencias falaces de nuestro mundo, las apariencias que nos predican los periodistas, los políticos, los profesores, nuestros compañeros, en fin, nuestras familias, los partidos políticos, en fin, las sombras, ¿verdad? Y dice Platón, en un momento dado, uno de esos esclavos se libera, no explica por qué, da igual, se libera y es capaz de ascender por la escarpada subida y ver el sol, ver el sol. Esto de ver el sol es ver la verdad, según Platón, la idea de bien, la idea de justicia, las ideas platónicas. Y dice Platón, atención, porque ese filósofo, él dice, el que ha subido es el filósofo, no se puede quedar ensimismado, ahí, ¡ay, qué bien! Ya he encontrado la verdad, ¡ay, qué bien! Yo aquí estoy estupendo. No, ese filósofo tiene que volver a la caverna e informar al resto de esclavos, que somos todos, de que, oiga, que es que todo esto que nos están enseñando son apariencias falaces y a veces administradas con mala fe, con mala fe. Por tanto, dice Platón, este filósofo tiene que bajar, tiene que volver a bajar y tiene que ayudar, por lo menos, no a que suban la escarpada subida, porque eso lo va a conseguir muy poquita gente, pero por lo menos a reorientar la mirada, a reorientar la mirada. Esa es un poco la idea. Y advertencia importantísima de Platón, hace ya 2500 años. Eso que hará el filósofo le costará la vida. Es decir, lo tiene que hacer y lo va a hacer a riesgo de su propia vida. Ahora podremos decir a riesgo de que eso que llaman la cancelación social, a riesgo de que nos insulten, a riesgo de que nos tiren piedras, etc. Retomo, todos somos filósofos, filosofías no hay una sino muchas y por cierto esta fórmula es absolutamente útil, yo os invito a que la uséis en todo lo que podáis. Por ejemplo, filosofías no hay una sino muchas, democracia no hay una sino muchas, izquierda no hay una sino muchas, feminismo no hay uno sino muchos, globalización no hay una sino muchas, etc. A todo lo que podáis aplicar esta fórmula, estupendísimo. Grosso modo, podríamos decir, y esto es una grosería, que dentro de toda la tradición hay dos grandes bloques de filosofía, las filosofías idealistas y las filosofías materialistas. Y además dentro de las idealistas hay muchísimos desarrollos y dentro de las materialistas hay muchísimos desarrollos. Es decir, se configuran históricamente y unas contra otras. Yo, frente al idealismo, tomo partido por el materialismo, pero por un sistema muy determinado, que es un sistema de ideas que inició el filósofo español Gustavo Bueno y que ha continuado, después de su muerte, pues los investigadores de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Este sistema se llama materialismo filosófico y es mi sistema, es el sistema desde el que yo coordino mis análisis, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos introducir, por tanto, esta idea, pensar es siempre pensar contra alguien o contra algo. Filosofar siempre es filosofar contra alguien o contra algo. Unos filósofos pensaron contra otros y piensan, unos sistemas piensan contra otros sistemas ahora y antes también. Esto explica por qué dentro de la tradición de la filosofía o de la filosofía de tradición helénica a veces ha sido necesario dar la vuelta del revés a sistemas previos. Yo tengo aquí el ejemplo de Marx. Es un ejemplo clarísimo.
Marx le da la vuelta al sistema de Hegel. Le da la vuelta en algunos tramos. Aquí es donde está la dialéctica. Marx le da la vuelta a algunos tramos del hegelianismo, pero deja intactos otros y transforma otros. Es decir, bueno, pues eso, se va haciendo una criba. Y lo mismo podemos decir de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, una de las partes importantes de su sistema es que le da la vuelta al sistema de Marx y de Engels. ¿En qué puntos? En aquellos tramos en los que el sistema de Marx y de Engels incurren en metafísica. Es decir, Gustavo Bueno aborda el marxismo con muchísimo interés, deja intactos unos tramos, transforma otros y tritura completamente todo lo que tenga que ver con la metafísica. Esto para poneros dos ejemplos. Y esto lo pudo hacer Bueno, no porque fuera listísimo, sino porque él pudo, aparte de conocer muy bien toda la tradición filosófica y dentro de esa tradición al sistema de Marx y Engels, pero al dedillo, es decir, lo puede recubrir precisamente porque lo conoce, lo pudo hacer también por la perspectiva histórica. Es decir, Bueno pudo ver cosas que Marx no pudo ver, necesariamente, no las pudo ver. Por ejemplo, ya sabéis que Marx postulaba proletarios del mundo uníos. Ahí está la idea de clase universal. Esta idea de clase universal es una idea metafísica, idealista, en el sentido de que la clase universal no existe. Y Marx no lo pudo ver, pero la historia, es decir, la propia realidad, demostró empíricamente que la clase universal del proletariado no existía, ni existe, ni puede existir. Y el ejemplo más claro son las guerras mundiales, en las que se vio clarísimamente el idealismo de esta fórmula. Proletarios del mundo uníos. No se unieron los proletarios del mundo. En la Primera Guerra Mundial, el proletariado francés, o en la Segunda, se unió a su respectiva burguesía para luchar contra el proletariado alemán y su respectiva burguesía. Es decir, lo que funcionó en esas guerras mundiales no fue la lucha de clases, sino que fue la dialéctica de estados y de imperios. ¿De acuerdo? Esto no lo pudo ver Marx. Entonces, un filósofo posterior, con la perspectiva histórica, sí que puede dar esa vuelta del revés. ¿De acuerdo? Otra, más razones, lo que vio Bueno y no lo pudo ver Marx, es la propia caída de la Unión Soviética. Y la caída de la Unión Soviética no deja intacto al marxismo. Imposible dejarlo intacto. Necesariamente ahí hay unas consideraciones filosóficas que hay que tener en cuenta. Esto de pensar contra alguien quiere decir que estas filosofías sistemáticas son necesariamente polémicas, necesariamente se están enfrentando constantemente a otros filósofos, a otros sistemas, constantemente. No son neutrales, ni buscan la neutralidad, sino que necesariamente tienen que tomar partido. Y aquí viene una parte interesante, porque claro, ¿en qué se diferencia entonces una filosofía sistemática de la ideología? Porque las ideologías también son un pensar contra alguien. Entonces vamos a ver si os ayudo, nos ayudamos entre todos. Yo esto no lo hago porque sea muy lista, ¿eh? Yo lo hago porque por fin, hace unos años, encontré un sistema de filosofía. Es decir, en vez de divagar en libros, como una imbécil, en el sentido, por favor, etimológico, encontré un sistema que era capaz de ordenar ese mapa mundi para ayudarme a interpretar los fenómenos de la realidad. Vamos a dar una definición de ideología, que es una definición que usamos desde el materialismo filosófico, pero que está reformulado desde el marxismo. Es la propia idea de ideología que manejaba Marx. Por tanto, ¿qué son las ideologías? Las ideologías son sistemas de ideas socializadas y vinculadas a los intereses gremiales y particulares de un grupo social concreto. Es decir, son ideologías, doctrinas, nematologías. Nematologías simplemente son conjuntos de ideas, creencias, mitos, etcétera, lo que sea, que están vinculadas, como digo, a un grupo. Y aquí es lo importante. Bueno, grupos que pueden ser un partido político, puede ser una empresa, puede ser una iglesia, puede ser un equipo de fútbol, en fin, pueden ser muchos tipos de grupos, una comunidad de vecinos contra otra, un pueblo contra otro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi pueblo, los de Peñaranda de Bracamonte,
se enfrentaban ideológicamente contra los del pueblo de al lado, que era Macotera, y los de Macotera al revés, o sea, a la recíproca, ¿no? Entonces, importante, las ideologías son conjuntos de ideas que asume un grupo en oposición a otro, siempre en oposición a otro. Entonces, ¿qué es lo que las diferencia? Porque tanto una cosa como otra es un pensar contra alguien. Bueno, pues la diferencia está en la estilística dialéctica, la dialéctica. Mientras que la ideología no entra en contraargumentaciones, no le interesa entrar en contraargumentaciones, no le interesa saber lo que piensa el otro, sino que generalmente hay una descalificación o un descarte, incluso a través del insulto, lo que fuera, pues sencillamente hay un descarte de lo que pueda pensar el otro y de los argumentos que pueda estar el otro. Un sistema crítico, de filosofía crítico y dialéctica, necesariamente tiene que tener en cuenta lo que diga el otro. Marx pudo darle la vuelta a Hegel porque sabía perfectamente lo que estaba diciendo Hegel. Conocía el hegelianismo, podríamos decir, muchísimo mejor que Hegel, de esa manera. Bueno, lo mismo con el marxismo. Es necesario conocer lo que está diciendo el otro, precisamente para, a través de una argumentación racional, no a través de opiniones psicológicas o subjetivas, o porque me caiga mejor una cosa que la otra, porque me resulta más simpático este otro. Bueno, pues tiene que poder contraargumentar racionalmente y recubrir las posiciones del otro. Esa es sencillamente la dialéctica. Por tanto, hay que tener un conocimiento extraordinario del sistema al que te estás enfrentando para recubrirlo a través de las razones y demostrar, en el caso de Marx, insisto, en que sus propias aportaciones son más potentes que las de Hegel a la hora de explicar la realidad. Esa es un poco la idea de potencia, Otro ejemplo, yo en el canal lo hago constantemente, yo me dedico a eso, a hacer análisis de la realidad política y geopolítica de nuestro presente. Si yo quiero ofrecer un análisis crítico de las doctrinas del PSOE, de Podemos, del PP, de Vox, de Bildu, de RC, de quien sea, yo no me puedo limitar a insultar. Yo tengo que conocer y penetrar absolutamente, no solamente en las fuentes, sino en las doctrinas que manejan los ideólogos de estos partidos políticos, y tengo que demostrar que tengo un conocimiento incluso superior al de estos ideólogos. ¿Para qué? Para poder recubrirlo. La potencia, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos de cómo funciona la dialéctica, y la dialéctica, insisto, viene de Platón. Por tanto, hay que ser dialécticos y huir como de la peste del dogmatismo y del sectarismo. Sigamos. Hemos dicho que el materialismo filosófico y otros sistemas, evidentemente, pues son filosofías críticas, filosofías dialécticas, es decir, que tienen en cuenta la polémica está constantemente en la realidad. Es desmitificadora de los mitos oscurantistas del presente y tiene una función importante, que es desactivar, triturar apagógicamente todas las fantasmagorías que las filosofías idealistas pues han ido injertando en nuestra forma de interpretar el mundo y la realidad. Y hay muchísimas de estas fantasmagorías ahora mismo en nuestro presente. No necesariamente hay que ser una persona creyente religiosa para hablar de idealismo. Estamos rodeados absolutamente de metafísica. Yo hoy voy a tratar algunos de estas ideas, pero no todas, no puedo. ¿Qué más decir? Otra característica de este sistema es que es actualista, es decir, es lo que os comentaba antes. El filósofo que nosotros postulamos es el filósofo que baja a la caverna. Solo se puede filosofar en la polis, es decir, con el rumor de la calle, en el mundo. No se puede quedar ahí como un sabio totalmente abstraído de lo mundano porque es que me ensucia, la política me ensucia. Eso lo decía Galdós también con una frase preciosa. El que por asco, a ver si me acuerdo, el que por asco o por hastío rehuye de lo político no merece ser hombre ni merece ser libre. Por tanto, estos fenómenos que nos ensucian, que nos molestan, que nos enfadan,
necesariamente tenemos que tenerlos en cuenta, porque no se puede filosofar sin el mundo. No se puede filosofar en un cielo hiperuránico, que estemos allí todos flotando con las grandes verdades, la belleza, el bien, la justicia. No, hay que filosofar en la polis, en el mundo. Y estas filosofías actualistas, por tanto, tienen que estar atentas a los fenómenos del presente. Actualista es porque se va actualizando con las realidades del presente. Las políticas, las artísticas, las religiosas, las científicas, importantísimo las científicas, las técnicas, las económicas, las culturales, todos los fenómenos que andan por ahí bullendo. Y eso en un mundo globalizado como el nuestro, pues es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil. Pasamos, por favor. Os presento a Gustavo Bueno y os presento, ya les conocéis de sobra, pero bueno, a Platón. Bien, ahora pasamos a seguir filosofías idealistas. Vamos a retomar la pregunta que yo había dejado al principio simplemente enunciada. ¿Por qué he necesitado dedicar toda una primera parte de mi libro a hablar de filosofía política? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, filosofía del arte, ¿por qué hablas de política? Bueno, pues por dos razones. En primer lugar, porque el problema que yo detecto en la práctica artística contemporánea es un problema político. Y es un problema, además, no de la política menuda. La política menuda es el paro, es la inflación, es este tipo de cosas, que más o menos pueden enfrentar los políticos. Unas veces mejor, otras fatal, otras regular, en fin. No, el problema es un problema de altísimo nivel. Digamos que es el problema político por antonomasia. Ahora lo vamos a explicar. Y en segundo lugar, porque de unas décadas a esta parte, lamentablemente, el sistema educativo en España, sobre todo en las etapas de bachillerato, de instituto y universidad, no se está instruyendo ya a los alumnos en filosofía política. Voy a hacer ahora matizaciones. Importantísimo la etapa del instituto, porque es el momento en el que se están configurando los ciudadanos del futuro. Se han eliminado esta instrucción en filosofía política, pero claro, ¿qué filosofía política? Porque filosofías hay muchas. Pues diríamos que las filosofías de la realpolitik, de la política pragmática, de la política real. ¿Qué es la política? En cambio, lo que se suele administrar, todos lo sabéis, son componentes sobre todo éticos. Luego vamos a hablar de la diferencia entre ética, moral y política. Se ha sustituido la filosofía política de estirpe realista, lo vamos a llamar así, yo diría mejor materialista, por componentes de tipo ético y por todo tipo de ideas idealistas. Valga el sintagma extraño, ¿verdad? Ideas idealistas. Y digo, ideas idealistas tanto de sistemas filosóficos idealistas como del idealismo ingenuo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ingenuo me refiero a idealismo pánfilo, infantil, o sea, puros ideales. Por ejemplo, cuando algunos políticos nos dicen que los problemas de la política y de la geopolítica, que esto es tremendo, se pueden resolver a través del diálogo, de la empatía, de la escucha activa, en fin. Como si los estados fueran pues, centros de acción psicosocial o terapéutica, en fin, este tipo de cosas. Y yo pongo aquí algunos ejemplos. A ver cómo arreglas el islamismo, el terrorismo islámico, a través del diálogo, a través de la empatía y a través de la escucha activa. A ver cómo arreglamos la trepidante dialéctica de imperios que está ahora mismo montada en Ucrania, con empatía, con diálogo y con escucha activa. A ver cómo afrontamos la tremenda dialéctica imperial de imperios que tenemos ahora mismo montado entre Estados Unidos y China, con diálogo, empatía y escucha activa. Son problemas de la política que están completamente por encima de estas cuestiones psicosociales o sexoafectivas, en fin. Entonces, ingenuidades las mínimas, aunque como digo, tenemos muchos problemas porque a mi propia generación ya se nos extirpó la posibilidad de tener un conocimiento, una instrucción en filosofía política. ¿Qué es
la política. ¿Qué es la política? Muchos de los que estáis aquí, a lo mejor me equivoco, pero tengo la intuición de que muchos de los que estáis aquí podréis decir, ah, bueno, yo estoy a salvo porque yo me he instruido mucho en marxismo y el marxismo es una filosofía materialista. Efectivamente, al marxismo se le incorpora generalmente dentro del bloque de filosofías materialistas. Pero dos apuntes. En primer lugar, lo que se administra hoy día desde ciertas élites universitarias y políticas no es el marxismo de Marx y Engels, sino que son distintas derivaciones, distintas interpretaciones más o menos torcidas de ese marxismo de Marx y Engels. Esto en primer lugar. En segundo lugar, dentro del propio marxismo de Marx y Engels, cuando tú vas a sus textos, no ya textos interpretados, reinterpretados, no, a sus textos, ya hay posturas idealistas. Ya hay posturas idealistas. Ya os he hablado de la idea de clase universal, esa la destruyó completamente la propia realidad bélica, pero otra de las ideas idealistas absolutamente fundamental en el marxismo y que está ahora completamente en marcha es la idea de humanidad con mayúsculas. Voy a explicar esto un poco porque es central en mi crítica, es central en lo que yo estoy explicando aquí en mi libro. Marx postula una teleología de la historia, ¿verdad? Es decir, él piensa que hay unas leyes según las cuales hay unas etapas en la historia de la humanidad con mayúsculas, que se van sucediendo unas a otras y que tienen un fin, es decir, están destinadas hacia una especie de propósito final, tienen un fin. Pues bien, según esta teleología de Marx, unas formas de producción van dando lugar a otras, hasta que se alcanza el comunismo final, que sería la etapa definitiva de la humanidad con mayúsculas. Es decir, sin esclavismo, esto lo está diciendo el materialismo histórico del marxismo, sin esclavismo no hay feudalismo, sin feudalismo no hay capitalismo y sin capitalismo no hay comunismo. Este es el proceso dialéctico que me interesa que tengamos todos clarísimo de Marx. Esta teoría del fin de la historia culmina en el marxismo con la extinción del Estado, doctrina que también comparte el anarcocapitalismo. Por tanto, en ambas doctrinas está funcionando esta idea metafísica de la humanidad con mayúsculas. Es decir, en un horizonte que está ahí perfilado desde estas doctrinas, pero es un horizonte en el que aparece la humanidad con mayúsculas, estamos caminando hacia ese horizonte, pero no hemos llegado todavía. Es decir, son filosofías que postulan la llegada de un fin, pero que todavía no ha llegado, que estamos llegando. Son ideas que están haciéndose, están por hacerse. Una vez perfilado este horizonte, llegaríamos ya al borrado de las fronteras y, por tanto, al borrado de los estados, por considerar que estas fronteras lo que hacen es romper la unidad primitiva de los hombres. Marx decía que en el origen estaba un comunismo primitivo en el que no había propiedad privada y no había Estado. Entonces él dice, lo que hay que hacer para recuperar ese estado de comunismo original es volver a borrar las fronteras y volver a borrar los estados. Ahí es donde aparecería la humanidad con mayúsculas, es decir, la idea mítica de género humano, el género humano. Esto es lo que nosotros llamamos una idea aureolar, en contra de las utopías. Las utopías se parecen, pero no es lo mismo. La utopía postula también futuros más o menos felices, ¿de acuerdo? Pero en la utopía el autor deja constantemente claro que son imposibles, porque el escritor de utopías lo que hace es decir que es muy difícil llegar. Es decir, lo que te presenta son precisamente las dificultades. El problema de este tipo de doctrinas anarcocapitalistas, este marxismo original de Marx, es que no se postula como un imposible, sino al revés, como un posible político que está en el horizonte y hacia el que tenemos que caminar. Ahí está un poco la diferencia. En el marxismo,
Este humanismo con mayúsculas culminaría con la llegada del hombre nuevo, el hombre socialista, y la desaparición de las clases sociales. Ahí es donde aparecería el género humano como una entidad suficiente, como digo, que ya desborda la escala de los estados. Y el problema de esto, al eliminar los estados, es que desaparece la política. Ahora lo explicamos. La idea del New Order, que todos tenemos también en la cabeza, el nuevo gobierno mundial, que algunos postulan en plan conspiranoico, un estado único que nos controlará a todos con microchip. Bueno, no, eso es conspiranoia, eso lo vamos a dejar en marcha. Lo que sí, aparcado. Lo que sí que está en marcha es la ideología del nuevo orden mundial, ¿de acuerdo?, que propugnan los globalistas, los ideólogos del globalismo oficial, que es una ideología de signo anarcocapitalista. Plantea lo mismo, plantea que estamos en camino hacia la desaparición de las fronteras, hacia la desaparición de los estados-nación y que con esta desaparición se acabará todo. La dialéctica de estados, la dialéctica de clases y la dialéctica entre ideologías políticas. Esto es importantísimo. Entonces se constituirá un gobierno mundial donde ya no habrá guerras y donde se alcanzará por fin la paz perpetua, la paz kantiana. Ojalá yo tuviera muchísimas horas aquí para poder explicaros qué es esto de la globalización. Os puedo adelantar que globalización no hay una, sino muchas. La globalización en sentido positivo, no moralmente positivo, digo empírico, en sentido real, efectivo, es la globalización técnica y tecnológica. Es decir, esa no se puede negar, eso ni es conspiración ni es conspiranoia, esa es real. Esta grabación mañana la van a poder ver desde Australia. Esa es la globalización realmente existente, pero luego hay distintas ideologías de la globalización. Una de ellas fue la del marxismo, el comunismo, pero ha habido muchas. La Iglesia Católica también es una idea globalizadora. El propio Islam tienen la configuración de imperios universalizantes, necesitan recubrir el todo. Su vocación es el todo, es recubrir el todo. Y ahora mismo, en el presente, tenemos una muy activa, que es la del globalismo oficial, que es una ideología muy, muy concreta de todas estas globalizaciones. ¿De acuerdo? Es muy concreta. Pero esto del gobierno mundial, todo esto del Estado único, todo esto del imperio universal, son imposibles políticos. No son posibles, ¿de acuerdo? Creer que un grupo de hombres, ya sean los dirigentes o ya fueran los dirigentes de la Unión Soviética o ya sean las élites globalistas multimillonarias del presente, pues creer que un grupo de hombres encerrados ahí con una especie de bola de cristal son capaces o tienen la omnisciencia y la omnipotencia de controlar el todo es el planeta, pues eso es puro idealismo, o mejor diríamos conspiranoia, eso es imposible. El mundo, podríamos decir, no es objeto de dominio, porque siempre prevalecerá la dialéctica entre unas partes de ese mundo frente a otras. Hay que tener en cuenta, ahora vamos a ver, podemos decir que el globalismo oficial es la ideología o el sistema de ideologías del imperialismo realmente existente ahora mismo, que es el imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. ¿De acuerdo? Es el sistema que puso en marcha inmediatamente caída la Unión Soviética, ¿vale? Y ha ido creciendo. Y estas doctrinas, nosotros lo llamamos ortograma, se enfrentan precisamente a China, es decir, estamos en pura geopolítica. Los imperios, a China, a Rusia, pero también a India, por su tremendo potencial demográfico, y también, por supuesto, a la plataforma islámica, que es potentísima. Pero es que dentro de globalismo oficial hay partes que están enfrentadas unas a otras. O sea, la dialéctica y la polémica está constantemente servida en la realidad, y muchísimo más cuando hablamos de política. Por tanto, retomando lo de antes, una filosofía que originalmente se presentaba como materialista, que es el marxismo, deviene en un idealismo. Promete una idea final que se va a cumplir, dice Marx, necesariamente se va a cumplir, pero que nadie sabe si pasará, y que de hecho no pasó, porque lo que hemos visto no es la llegada del comunismo final, sino que lo que hemos visto es el fin del comunismo, con la caída de la Unión Soviética.
Todavía nos queda el comunismo chino, es verdad, pero ya sabéis que está muy transformado y que sobre todo está también atravesado por otras ideologías. Por ejemplo, el confucianismo es absolutamente fundamental en China. No sabemos interpretar lo que pasa en China y en Asia en general porque tiene unas raíces filosóficas completamente diferentes a las nuestras. El marxismo en China está combinado con el confucianismo, que es digamos que el respeto de la tradición, así de forma muy general, y además una China que está conviviendo con un espectacular desarrollo tecnológico, económico y geopolítico. Por tanto, lo que podríamos decir es que en China el marxismo ha sido desbordado. Está ahí todavía, igual que el marxismo es un pilar fundamental de nuestra realidad, es un sistema potentísimo. Entonces, evidentemente no hay que despreciarlo, pero sí que tenemos que estar atentos a ver en qué partes ha sido ya desbordado. Y bueno, pues si en China ha sido desbordado, imaginaos en otros ambientes. Vale, esta idea de humanismo metafísico, o esta idea de que la humanidad es una y toda igual y que camina de la mano, todos juntos de la mano hacia un destino común de plenitud y de felicidad, no es exclusiva del marxismo, como os he dicho, aparece también en el anarcocapitalismo, en el krausismo, que es una filosofía que se implantó en España en el siglo XIX y es la filosofía que más ha penetrado en el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el PSOE, cuando ahí muriéndose ya Franco, el PSOE se desmarxistizó, es decir, oficialmente renunció al marxismo y sustituyó el marxismo por el krausismo. El krausismo es una filosofía de Krause, que es un filósofo alemán. Se importó a España precisamente para combatir al catolicismo. Simplemente digo estos apuntes. Y esa es la filosofía que ha formado ideológicamente al PSOE hasta nuestros días. Se ve muy claramente en Rodríguez Zapatero. No puedo entrar, qué pena. ¿No puedo tener 2 horas más? Bueno. Y también aparece, como digo, en el globalismo oficial. Es el borrado de las fronteras hacia la salvación del planeta Tierra y de la humanidad. Esta idea de que en el horizonte aparecerá por fin la humanidad está acompañada del mito del progreso. El mito del progreso, ya sabéis que todos los partidos que se autoperciben de izquierda se presentan como progresistas. De hecho, muchas veces ya no se dice de izquierda, sino partidos progresistas, sobre todo en Estados Unidos. Y aquí en España, pues cada vez más. Pero no podemos hablar de progreso más que en un sentido técnico y tecnológico, es decir, en relación, por ejemplo, a un motor que va evolucionando, se va perfeccionando y va progresando en la capacidad, por ejemplo, de ser cada vez más veloz o de generar cada vez más energía. Ahí sí se puede hablar de progreso en sentido técnico y tecnológico, pero no se puede hablar, por ejemplo, del progreso como que sea el punto de definición de la prudencia política o que sea el punto de definición de la izquierda. En ese sentido no se puede hablar de progreso y porque, por ejemplo, digo aquí, los grandes avances tecnológicos del siglo XIX fueron impulsados por el capitalismo. Estas son realidades que sencillamente tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, es absurdo hablar de progreso en el arte. Un ejemplo más, es absurdo. Sí que podemos hablar de sofisticación de técnicas, evidentemente, y de introducción de nuevas tecnologías en las artes. Ahora mismo, vamos, es que eso no hace falta ni explicarlo. Lo que no podemos decir es que una obra de Velázquez tenga menos potencia en cuanto a fuerza, que una obra, pues, por ejemplo, de de Kooning o de Chillida. En el arte, en ese sentido de la potencia artística, no se puede hablar de progreso. Bien, lo que vemos en este mito oscurantista del progreso es la idea de que hay un horizonte cercano, la humanidad, ¿verdad?, que camina en bloque hacia un destino de felicidad y que esa llegada hacia un destino solo se puede hacer de la mano de ciertos partidos políticos que son los que se autodenominan como progresistas. Pero a mí lo que más me interesa es sobre todo poner los pies en la tierra, es decir, todas estas ideas. Vamos a ver, tenemos la Agenda 2030. Es un clarísimo ejemplo de planes y programas del globalismo oficial. La Agenda 2030 está administrada en todas esas regiones del mundo que podemos llamar Occidente.
La Agenda 2030 no está en los países islámicos, para que nos hagamos una idea, no está en Rusia. Entonces es el ortograma del imperio realmente existente. España forma parte de ese imperio, por tanto, la Agenda 2030 está implantada en España, curiosamente tiene ministerio propio que está dirigido por Podemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces todas estas ideas de la Agenda 2030 son muy bonitas, pero ojo, vamos a poner los pies en la tierra, porque en el año 2000 ya se enunció desde estos organismos supranacionales tipo la ONU otra agenda. Esa agenda también con objetivos de sostenimiento, de igualdad y todo eso, empiezan inmediatamente con la caída de la Unión Soviética, pero en el año 2000 se presenta una agenda cuyos plazos se tenían que alcanzar en 2015. Llega 2015 y no se han alcanzado esos objetivos. Porque es imposible, en fin, porque ahora lo explicamos. Entonces sale a la luz en 2015 inmediatamente la Agenda 2030, que se va a cumplir en la Agenda 2030, 2015, y se va a cumplir en 2030. No se va a cumplir, pero no se va a cumplir por pura pragmatismo político. Ahora lo vamos a explicar. Son ideas preciosas, pero son imposibles enunciarlas desde la idea de una humanidad que trabaja en bloque. A mí me gustaría insistir en este mito oscurantista de la humanidad, porque lo que ocurre es que muchos artistas, muchos intelectuales, muchos periodistas, muchos políticos saltan de los individuos sueltos o de los colectivos, saltan de los individuos sueltos a la humanidad. ¡Pum! Es decir, se acogen a consignas recurrentes del tipo la patria es la humanidad o somos ciudadanos del mundo. Yo he estado el año pasado en una reunión de militares y a mí me sorprendió muchísimo, porque en unas mesas redondas donde estaban altos oficiales del ejército español, todos coincidían en decir que la patria era Europa. Y ¡ostras! ¡Qué interesante esto! Bueno, bien. Entonces saltamos de los individuos sueltos a la humanidad. Pasan por alto la realidad palpable, la realidad rotunda, absolutamente contundente, que es la existencia de los estados. Es decir, se están pasando por alto la política, porque solo podemos hablar de política en sentido estricto cuando tomamos como referencia inmediata la acción de un estado. Yo sé que en esto, en el mundo de las artes, tenemos muchísima confusión, porque se está hablando de que pues la práctica artística es una acción política, ese tipo de cosas. Yo lo sé porque lo he hecho yo misma. Lo he hecho yo misma y además he estudiado muchos libros en ese sentido. No, eso es otra cosa. No es política en sentido estricto. Para hablar de política, referencia inmediata, la acción de un Estado, dialéctica de Estados y dialéctica de imperios. Cuando estos artistas, intelectuales y políticos se presentan como ciudadanos del mundo, estamos olvidando muchas cosas. Estamos olvidando de que todos, por ejemplo, actuamos políticamente desde una cosa que se llama nación política. Y por eso nos permitimos despreciarla, porque como nos olvidamos de que existe, pues la despreciamos. Y por cierto, va a haber que recordar que el hallazgo de la nación en sentido político es un hallazgo de las izquierdas, no de la derecha. Así que ojo con despreciar a la nación política en nombre de las izquierdas. El género humano no ha existido nunca como una unidad social, religiosa o política. Podemos hablar de género humano en un sentido zoológico o biológico, efectivamente, Homo sapiens o lo que queramos, pero no a escala histórica, ni a escala política, ni social, ni artística, ni económica. Porque lo que actúa históricamente, políticamente y geopolíticamente no es la humanidad, sino partes de esa humanidad. Vamos a pasar, se me está olvidando lo de los... Aquí tenemos la humanidad, una idea lisológica, todos juntos, todos reunidos hacia un destino común. Pasamos, por favor, mito oscurantista de la humanidad, pasamos. Esta es la realidad. Y esta es la realidad del presente. Esa humanidad está repartida. Está repartida. Nos pasa algo parecido con cuando se apela a la idea de pueblo, el pueblo con mayúsculas. Bueno, pues el pueblo español está repartido en partidos políticos, precisamente. ¿De acuerdo? La humanidad está repartida.
históricamente, políticamente y geopolíticamente, en estados, y estos son los estados del presente. Por cierto, interesante esta imagen que os pongo, está sacada de la Wikipedia y está todo puesto en inglés. Aquí estamos viendo la fuerza, la potencia del imperio realmente existente, que es el anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Wikipedia, entrada en español, el mapa es inglés. La humanidad está repartida. Cuando hablamos de historia, pues no podemos hablar de la humanidad. La humanidad no hace nada. En historia, los que están actuando políticamente, históricamente, son los fenicios, los griegos, los asirios, los sumerios, los acadios, están enfrentados unos a otros. En el presente, pues tendremos que hablar de franceses, de portugueses, de alemanes, de chinos, de rusos, y estamos enfrentados unos a otros. Un enfrentamiento a muerte, además. Tenemos a Ucrania ahora mismo. Es un enfrentamiento a muerte, absolutamente. Nada de armonía, cero armonía en política. Por tanto, la historia universal no es la historia de la humanidad. La historia universal solo podemos hacerla a través de las partes, y estas partes son los imperios. Yo sé que tiene muy mala prensa la idea de imperio, pero bueno, pues si no queremos ser imbéciles, por favor, sentido etimológico, pues tenemos que tener en cuenta que la realidad política y geopolítica es la realidad de los imperios. Entonces vamos a ver qué está actuando geopolíticamente ahora mismo. En esta realidad nuestra, porque dentro de 10 años será otra. Actualismo, siempre, ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es un imperio? Es cuando una parte de esa humanidad desarrolla la potencia suficiente, una hegemonía, para poder afectar a otras partes de la humanidad. Eso es lo que se llama un imperio. Imperios, hay distintos modelos, ¿vale? No puedo entrar aquí, no tengo 3 horas, qué pena. No es lo mismo el Imperio Romano que el Congo belga. Entonces, mucho cuidado con esto de hacer planes y programas políticos para la humanidad, para salvar a la humanidad, para salvar al planeta Tierra. Simplemente eso. Aviso, cuando se desprecia desde estas ideologías a la patria, pues hay que decir bien alto, detrás de la patria no está la humanidad. Detrás de la patria están otras patrias, están otros estados. Y son estados que van a aprovechar nuestra debilidad como sociedad política. Bueno, aquí tengo una... Es que lo escribí así un poco encendida. Yo digo, yo no diré aquí artistas del mundo uníos, yo más bien diré artistas españoles, artistas venezolanos, artistas mexicanos, uníos entre cada uno con los vuestros, porque estamos en la higuera, absolutamente. Vale. Mito de la izquierda y mito de la derecha. Pasamos por ahí. Voy a pasar muy rápido porque yo creo que voy fatal. Desde el pluralismo político. Hay que decir que no existe la izquierda, sino que existen las izquierdas. Las izquierdas son distintas generaciones que además tienen una construcción histórica desde la Revolución Francesa. Antes no. Antes es imposible, por la pura definición. Dentro de las izquierdas tenemos izquierdas definidas e izquierdas indefinidas. Las definidas están definidas políticamente, es decir, tienen en cuenta, son distintas concepciones del Estado y tienen en cuenta distintas formas de entender el Estado y a las cuestiones estrictamente políticas, cuestiones de territorio, cuestiones de fronteras, cuestiones de defensa, cómo se organizan los poderes dentro del Estado, cuál es el régimen político, si es una monarquía, si es una república, si es lo que sea, la política económica. Esos son componentes políticos en sentido estricto. Estas izquierdas definidas, por tanto, se definen en relación al Estado y son 6. Tenemos la izquierda radical jacobina, la izquierda española liberal, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista y la izquierda maoísta o asiática. De momento no ha aparecido todavía la 7ª generación de izquierdas. Yo creo que no está ni estará. Entonces esta es la primera idea. La izquierda no es una, sino que son muchas y que además están enfrentadas unas a otras. Estas izquierdas que se hacen históricamente no solamente se construyen frente a la derecha, sino que se construyen frente a otras izquierdas. Por ejemplo, la izquierda liberal española se construyó en una guerra frente a la izquierda radical jacobina, pero a muerte, en una guerra, ¿vale? Y luego la izquierda liberal española se enfrentó a la izquierda anarquista. Bueno, en fin. La cosa se complica todavía más,
porque resulta que aparte de las izquierdas definidas políticamente, tenemos a las izquierdas indefinidas, que son sobre todo las que se empiezan en toda esta parte del mundo que llamamos Occidente, se empiezan sobre todo a poner en marcha inmediatamente con la caída de la Unión Soviética en los años 90. Caída Unión Soviética, fin de la Guerra Fría. Estas izquierdas dejan de estar definidas a través del Estado y se empiezan a indefinir. Bueno, voy a hacer primero esta apreciación porque es interesantísimo. Como en nuestros institutos y universidades ya nos hablan de filosofía política, pues resulta que la mayoría de nosotros seguimos utilizando pues ideas, mitos, creencias, ideologías, símbolos y etiquetas de corrientes políticas que son del siglo XIX y del siglo XX, pero que no explican los fenómenos del presente, porque no pueden, sencillamente, porque la realidad ha cambiado. Entonces estas ideas ya no explican, estas etiquetas de fascistas y tal, no funcionan. Igual que cuando Vox llama socialcomunistas al gobierno. No funcionan, están únicamente funcionando a nivel propagandístico. Y ojo, que la propaganda tiene una funcionalidad política importante, ¿eh? Las democracias parlamentarias, que son las nuestras, son democracias homologadas con la democracia estadounidense, porque Estados Unidos, primera potencia después de la Segunda Guerra Mundial, quiere crear en Europa un dique de contención frente al comunismo y por tanto pone en marcha una serie de instituciones homologables con su bloque, y son las democracias que llamamos liberales. Democracias no hay una, hay muchas, hay muchos tipos de democracia. La que tenemos aquí está homologada con la estadounidense y es una democracia que está vinculada con el mercado pletórico de bienes y servicios. Estas democracias homologadas tienden a ecualizar a los partidos políticos. Y lo vamos viendo perfectamente con el PP y con el PSOE. Sus políticas económicas son prácticamente las mismas, son casi indiferenciables. Tenemos el ejemplo de Tamames. Tamames, ex del Partido Comunista de España, resulta que va a juntarse con Vox, Partido Comunista de España, con Vox para presentar su moción de censura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Tamames se ha hecho de extrema derecha y Vox de izquierdas? No, lo que quiere decir es que esas etiquetas ya no explican la realidad, ya no la explican. Entonces, para que veáis que lo que hay es una ecualización de partidos políticos en lo político, porque la democracia ya ecualiza, y lo que ocurre es que estos partidos autodenominados de izquierdas se tienen que llenar necesariamente de otros contenidos para poder competir en el mercado de candidatos políticos. Se tienen que distinguir del PP, como sea, ahora de Vox y de todos. Entonces se llenan de otros contenidos que ya no son políticos, contenidos morales, antropológicos, éticos, contenidos ideológicos, mucho de eso. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos, se llenan de identidad, feminismo, animalismo, veganismo, multiculturalismo, derechos humanos del 48, no a la guerra, creencias religiosas, el prestige, los toros, la forma de vestir, el tipo de productos culturales que uno consume, etc. Bien, importante, aunque estas reivindicaciones tienen muchas fuentes, lo que yo quiero decir es que fundamentalmente se empiezan a desarrollar sobre todo desde la caída de la Unión Soviética y a través de estas múltiples agencias de lo que llamamos el globalismo oficial y a través de los aparatos de enseñanza, generalmente las universidades del ámbito anglosajón, las gigantescas, absolutamente gigantescas redes mediáticas y publicitarias, cientos de ONGs, fundaciones filantrópicas por todo el mundo y, por supuesto, la industria cultural del cine, la televisión y las artes en general, como vías eficaces de difusión de todas estas ideas de cara pues, al consumidor de la calle, al ciudadano, al votante. Cuando digo consumidor me refiero al que va a depositar su voto, como si estuviera en el mercado. Va al mercado, tiene una serie de candidatos y elige un candidato. ¿De acuerdo? Este globalismo oficial, ya lo he dicho antes, no tiene nada de conspiranoico, es tan potente como el Diamat. El Diamat era la filosofía oficial de la Unión Soviética, es decir, era el organismo que administraba la ideología a la Unión Soviética. Bueno, el globalismo oficial es exactamente lo mismo, pero con el imperio realmente existente. Para que veáis un poco la construcción, esto de globalization, este término ya se empieza a utilizar en los años 80, todavía en plena Guerra Fría. De acuerdo, están inspirados en la idea de aldea global de Marshall McLuhan.
y viene de otra idea previa de los años 60, que es la idea de development, desarrollo. Todo esto lo está poniendo en marcha Estados Unidos como imperio tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo en un sentido económico, luego globalization y definitivamente cuando cae la Unión Soviética cristaliza este término y toda esta ideología que está acompañada sobre todo de tintes éticos y morales. Se empieza a administrar a través de sobre todo con la administración de Bill Clinton. Todo esto es rastreable porque todo es público. Están ahí los documentos, están las reuniones, están los escritos, los testimonios, los libros, está todo ahí. ¿De acuerdo? A través sobre todo de Bill Clinton y de las instituciones, esto lo que llamamos supranacionales, el G7, la ONU, la UNESCO, la OMS, UNICEF, la FAO, FMI, OMC, Banco Mundial, etc. Estamos en plena lucha geopolítica. Estados Unidos está en un proceso de debilitamiento interno gravísimo porque se le ha puesto delante China. Por tanto, la mayoría de las políticas que están poniendo en marcha los partidos de nuestro gobierno de coalición, y no solo ellos, porque hay muchos tramos que también los ha asimilado el PP, y algunos, pero bastantes menos, Vox, muchos también el PNV, o sea, es tremendo el PNV. Pero bueno, pues muchos de estos planes y programas que vemos en la política nacional española no son ocurrencias del PSOE o de Podemos, por ejemplo. Son cosas que vienen implantadas desde el imperio realmente existente. ¿Por qué? Porque España ya es una potencia de segundo orden a nivel geopolítico. España forma parte del imperio de Estados Unidos. España es vasalla de la Unión Europea y la Unión Europea es vasalla, es una construcción de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por cuestiones geopolíticas puras y duras, ya está. De ahí viene esta potencia, como digo, de todo este sistema de ideologías, por eso lo están apoyando tanto el PNV, que es un partido de la derecha rancia, derecha primaria, derecha del antiguo régimen, además un partido de Sabino Arana, que era un señor explícitamente racista. Y por eso es un sistema que está también asumido con ciertas resistencias por el PP, por el Partido Popular. Por tanto, la política interior española es la política exterior del imperio. Esa sería una fórmula que nos podemos dejar ahí grabada. Y la denuncia que yo estoy haciendo en este libro, ahora ya llegamos, es que este sistema de ideologías es imprudente desde el punto de vista político. Sobre todo para lo que a mí me importa, que es España e Hispanoamérica, pero es que mi hipótesis es que también es imprudente para los propios Estados Unidos, porque este sistema de ideologías es disolvente de todo. Disuelve todo. Estados Unidos es una nación, desde mi punto de vista, extraordinariamente interesante. Yo no soy yanquifóbica para nada, tampoco soy rusofóbica, ni chinofóbica, ni nada. Estados Unidos es un país muy interesante, con una historia muy interesante que hay que estudiar, sin reír ni llorar, hay que estudiar, y que ahora mismo está en un proceso de descomposición muy grave. La polarización social en Estados Unidos es gravísima, y yo creo que este sistema de ideologías es tan disolvente aquí en España como allí en Estados Unidos. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, por ahí. Es simplemente un resumen, tengo aquí puesto. El resumen es que no se puede explicar la política nacional española ya en términos de izquierda y derecha. No se puede, hay que reformular, hay que redefinir a estos partidos políticos y ni mucho menos se puede hablar de geopolítica ya en términos de izquierda y de derecha, o de conservadores y progresistas, porque está completamente desbordado por la dialéctica de imperios, completamente desbordado. Pasamos de capítulo, tenía aquí un cuadro de la Revolución Francesa, solo a partir de aquí nacen las izquierdas. Entonces, aquí podemos hacer un apunte, mucho ojo con lo del pacifismo y la no violencia y todo eso, porque la nación en sentido político, que es la trituración total y absoluta del antiguo régimen, se hace no a través de amapolas, sino que se hace con la guillotina y con la guerra, con la sangre, con la violencia, cortándole la cabeza a muchos compatriotas franceses y luego del resto de Europa y sobre todo a los reyes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mucho cuidado porque las izquierdas nacen a través de la violencia. Entonces, a ver qué se hace y qué decimos en nombre del pacifismo. Seguimos. La corrección política.
Bueno, aquí tenemos los grandes bloques de la Guerra Fría. Aquí, para que lo veáis gráficamente, es el bloque capitalista, que llamaban ellos, y perdón que me trabo mucho, el bloque de la Unión Soviética. Corrección política. Muchas veces me han acusado con este libro de estar yo diciéndole a los artistas lo que tienen que hacer, lo que tienen que pintar. No, señor, yo no le estoy diciendo eso a los artistas. Hay una reprimenda en mi libro, pero esa reprimenda no está echada contra los artistas. Está sobre todo enfocada a los críticos de arte, porque los críticos de arte, no todos, por favor, siempre esta salvaguarda, no todos, ni todos los artistas, ni todos los críticos de arte. Yo siempre he dicho y sigo diciendo que en España hay grandísimos artistas, grandísimos, pero además con muchísima diferencia respecto a otras naciones. La bronca es contra los críticos, porque creo que los críticos de arte, no todos, han dejado de ejercer precisamente sus funciones de crítica. Y son sofistas. Pero los sofistas tenemos que ver qué tipo de sofistas, porque Platón, por ejemplo, que al principio, siendo joven, se enfadaba muchísimo con los sofistas, pero luego de mayor, de viejito, dijo, coño, que esto de la sofística tiene su interés, tiene su funcionalidad política. Aristóteles ya hizo una taxonomía de los distintos tipos de sofistas. Entonces, ¿cómo llamo yo a los críticos de arte en particular en España? Pues los llamo sofistas epidípticos. La epidíptica fue la técnica que se implantó sobre todo en el Imperio Romano, que era instruir a los sofistas, a los filósofos, digamos, en dos técnicas, que era el vituperio, el insulto, y la adulación. Vituperio y adulación. Entonces, es normal que en la institución Arte Contemporáneo ahora mismo, en España, pues haya una normatividad, una preceptiva técnica. Bueno, perdón, técnica no la hay. Al revés, técnica es todo, vale todos los soportes, vale, pero sí que hay una preceptiva ideológica, filosófica. Y eso es normal, ese no es el problema. Preceptivas ideológicas las ha habido muchas veces a lo largo de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo, es que es importantísimo, la Guerra Fría. Durante la Unión Soviética había una preceptiva técnica ideológica muy fuerte que estaba administrada oficialmente a través del Diamat. Justificaba filosóficamente por qué se podía hablar de ciertas cosas y por qué no se podía hablar de otras. Es decir, había una crítica, había una censura y había una propaganda. Ese no es el problema. También la había en Estados Unidos, precisamente en esa dialéctica de imperios, para hacer frente al bloque soviético. Entonces, lo importante es la prudencia. En política lo importante es la prudencia, es la eutaxia. No, esto es lo que me voy a saltar. Que haya censura o que haya propaganda o que haya una normativa ideológica no es el problema. El problema es que sea distáxico, que sea imprudente desde el punto de vista político. Precisamente en la Unión Soviética, esa preceptiva rigorista, controlada por ley, y si no había expulsión de artistas, de cineastas y de todo tipo de cosas, lo que hacía era tratar de cohesionar al bloque soviético frente al enemigo, que era el bloque capitalista. Y desde Estados Unidos lo mismo. Es decir, la idea de esas preceptivas era cohesionar, reforzar internamente a esos bloques, a esos estados, frente al enemigo, en este caso frente al realismo socialista, el realismo soviético. Vale, el problema que yo veo ahora mismo en las artes es que funciona una normativa ideológica, eso no es el problema, no hay problema, ni que haya propaganda, ni que haya censura, ese no es el problema es que es imprudente, porque en España, y sobre todo en Hispanoamérica, yo espero que estéis un poco al tanto, y si no, hacedlo, de la práctica artística en los países hispanoamericanos, son ideologías absolutamente disolventes, de polarización social, absolutamente disgregadoras de lo común. Entonces, que eso se esté haciendo, como digo, desde algunas posiciones que se autoperciben de izquierdas y progresistas, para mí es un problema gravísimo, gravísimo. El atentado contra lo común
en favor del particularismo, o sea, no hay nada más contrario al socialismo que los particularismos. El antagonista del socialismo no es el capitalismo, es el particularismo, es el individualismo. Corrección política. Yo, al hablar de sofistas, lo que estoy diciendo es precisamente que gran parte de estos críticos, y lo digo porque yo lo he vivido en carnes propias, funcionan como administradores de lo políticamente correcto. Es la moral. Y la moral se presenta con tintes éticos. Aquí hay que hacer la distinción entre ética, moral y política. La ética va dirigida a la conservación y a la preservación del cuerpo del individuo. No es lo mismo. La moral va dirigido a la preservación del grupo y la política es otra cosa. Va en relación a los estados y a la realidad de las sociedades políticas, cómo se gestionan internamente las sociedades políticas y externamente a través de la diplomacia y de las fronteras y del comercio con otras sociedades políticas. Entonces, el diagnóstico es eso, la moral no está escrita en las estrellas. La moral, al depender del grupo, las normas morales, se crean normas morales dependiendo de cada cultura, de cada sociedad. Es decir, las normas morales no son valores transhistóricos, no son valores eternos, sino que se configuran históricamente. Entonces, cuando lo que tenemos ahora mismo en el ámbito de las artes es la imposición de un cierto tipo de valores morales, que se enfrenta a otro tipo de valores morales. Volvemos a lo de siempre, la polémica, la dialéctica, la contradicción, es constantemente lo mismo, es una lucha a muerte. Y lo que yo veo por parte sobre todo de los críticos, pero también comisarios, profesores, yo lo he visto, ya os digo, en carnes propias en la filosofía en la Facultad de Filosofía de Salamanca, tremendo lo que yo he visto allí. En fin, es precisamente eso, la predicación, es la vigilancia de cierto conjunto de valores morales. ¿De acuerdo? Frente a otros. Mira, con esto ya salto toda la parte de la corrección política. Filosofía del arte, tengo aquí, sería el segundo rótulo que veríamos ahí en pantalla. Y aquí yo diría que es un absoluto mito la idea de que el artista contemporáneo ya no está determinado por fuerzas exteriores, sino que ahora funciona como un sujeto libre y libertador. Libertador tiene un sentido. Vamos a ver, lo vemos clarísimamente en el mundo del cine. Entre los pintores y escultores y artistas plásticos es más difícil verlo, pero en el mundo del cine inmediatamente tenemos a periodistas poniendo el micrófono para ver qué opinan de política los actores y los directores de cine. Ahí lo estamos viendo claramente. Se les da una cierta capacidad crítica especial. Los artistas, la idea de artista, a través de la idea de genio y de la idea de creador, pues tiene, digamos que una raíz teológica. El creador ya no es Dios, es el creador humano, es el artista. Todo esto tiene mucho que ver con la filosofía romántica, el romanticismo, el idealismo alemán, en fin, me lo salto todo rápido, ¿verdad? Pero, de alguna manera, lo estamos viendo, al artista se le concede unas especiales capacidades críticas, sobre todo en el cine, por eso se les pone el micrófono. ¿Y tú qué opinas de la sanidad en Madrid? ¿Y tú qué opinas de tal en cual? Y lo que vemos es cómo están funcionando como... No funcionan como artistas, están filosofando cuando dan sus respuestas. Están hablando desde la filosofía política. Lo que pasa es que es una filosofía política espontánea. No es sistemática, no es rigurosa, son más bien opiniones subjetivas, muchas veces psicologistas, en el sentido de que es que a mí me cae más simpático este y ese me cae fatal. Ojo que yo he estado exactamente en esos quicios desde hace muchísimos años. A mí Aznar me caía fatal, pero él, porque me cae mal, y Felipe González me caía genial, me caía muy bien, pero yo no les votaba porque votaban los verdes. En fin, da igual. Entonces, esta idea me parece un mito absoluto, no se puede explicar los fenómenos artísticos del siglo XIX en adelante como una liberación de las artes y de los artistas. Los artistas del presente efectivamente ya no dependen de los tradicionales grupos de poder, la Iglesia, la nobleza, la monarquía. ¿Pero por qué? Porque estas instituciones ya no son hegemónicas. Las artes y los artistas, y podríamos decir necesariamente dependemos de los poderes realmente existentes. Pero esos poderes ya no son estos que te digo.
ya no son la derecha rancia del antiguo régimen, son otros. Y yo creo que está faltando el diagnóstico de cuáles son esos poderes ahora mismo realmente existentes. Porque los artistas estamos funcionando a su servicio. Pero no solo los artistas. Y artistas hablo de todos, los músicos, los escritores, los periodistas, los intelectuales, todo. Estamos necesariamente subordinados de alguna manera al sistema de ideologías hegemónico, imperante, que es el que pone el imperio. Hoy y de toda la vida de Dios, el imperio es el que pone la cultura y el imperio es el que pone la ideología. Entonces, este sistema de ideologías viene de una configuración histórica y de una realidad geopolítica absolutamente contundente. Vale, eutaxia, simplemente. ¿Cuál es el núcleo de la política? El núcleo de la política no es la democracia, no es la justicia, no es el bien, no es la izquierda, no es la derecha, no es el rey. En fin, no es nada de eso. El núcleo de la política es la eutaxia. Y esta idea es de Aristóteles, lo que pasa que Gustavo Bueno la reformula. Lo que hace es ponerle el parámetro de la duración. Por tanto, ¿qué sería la eutaxia? Es la potencia que tiene una sociedad política, nos da igual que esa sociedad política sea el Imperio Romano, me da igual, el virreinato de la Nueva España dentro del Imperio Español, la Unión Soviética, la España del presente, me da igual. Es la potencia que tiene una sociedad política para perdurar a lo largo del tiempo y conservar o adquirir un significado histórico. Lograr un significado histórico. Yo sé que esto suena un poquito abstracto, pero valga mínimamente como referencia porque la crítica es que estas ideologías, al no ser eutáxicas, lo que son distáxicas. Son disgregadoras de la sociedad política de referencia. No cohesionan como hacía el Diamat en la Unión Soviética, cohesionar a todas las repúblicas y satélites de la Unión Soviética, cohesionarlas frente al enemigo común. Estas lo que hacen es disgregar, romperlas desde dentro, romperlas, disolver absolutamente la racionalidad crítica, la racionalidad técnica, la racionalidad científica, la idea de nación, de patria. ¿Ves cómo yo iba a llegar a la parte polémica? ¿Qué es la patria? La patria no es nada místico, no es algo que se inventara Franco ni nada por el estilo. Patrias, como os decía antes, desde la Ilíada está registrada la defensa de la patria como la causa más noble de un ciudadano, de un individuo. Entonces, la patria es la cosa más material, más objetiva y más común que podemos tener, porque la patria es el territorio. Patria, territorio, es la tierra de los padres. Es donde están todas las riquezas de la sociedad política. Los ríos, las cosechas, los mares, los animales, los bosques, me da igual. Donde están los hospitales, me da igual, públicos o privados, los hospitales, los colegios, las casas, las carreteras, los caminos, los monumentos, los museos, las galerías, las escuelas de bellas artes, etc. Y este territorio está configurado históricamente, no se lo inventó Franco. Está configurado históricamente aquí en España y en todos los estados del mundo. Hay muchísimas cosas que se podrían decir de la eutaxia, pero no me da tiempo a decirlo. Y esto lo estoy diciendo en contra de la idea de humanidad. Sabéis que he estado toda la conferencia triturando la idea metafísica de humanidad como un sujeto actuante históricamente, políticamente. Cuando saltamos de los individuos a la humanidad diciendo somos ciudadanos del mundo, lo que estamos saltando es por encima de las patrias, es por encima de los estados, ¿de acuerdo? Y es lo que os he dicho antes, si tú dejas de defender a tu estado, a tu sociedad política, si queréis no la llaméis patria, llamarlo sociedad política, porque no hay nada más común que el territorio es de todos, que el territorio no se puede partir, que eso es un robo, que eso no se puede defender en nombre de las izquierdas, porque empatizamos con no sé qué partidos independentistas que yo llamo separatistas. Es el robo
más flagrante que se puede consentir en política, porque es el robo de una parte del territorio y de sus riquezas de todos los españoles por unos poquitos españoles. Nuestras universidades, en general, siempre hay honrosas excepciones, la Feria de Arte Arco, el programa Saber y Ganar en la televisión española, en fin, Radio Clásica, me da igual. Todas estas plataformas están funcionando como plataformas de propagación del sistema de ideologías del imperio, pero por pura potencia geopolítica, porque España es un país pequeñito, es un país geopolíticamente casi pues secundario, muy secundario. Entonces necesita crear alianzas con otros bloques más potentes que él. Y sus alianzas históricamente, desde el franquismo, no cayeron del lado asiático, pero bueno, me estoy refiriendo a la Unión Soviética, cayeron del lado del bloque capitalista. Y las élites que están ahora mismo gestionando, porque en Estados Unidos hay muchas élites. Estados Unidos es un país muy complejo, no es un bloque monolítico, no, es un país donde surgió tanto el Ku Klux Klan como la lucha por los derechos civiles. Entonces, mucho cuidado con Estados Unidos y decir son los malos de la película. Por cierto, mucho cuidado también con Rusia, porque es lo mismo, son plataformas continentales tan extraordinariamente complejas que no podemos reducir a un puro maniqueísmo. Entonces, lo que está funcionando, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, es una parte de los Estados Unidos, una parte de las élites. No está Trump en esa parte de las élites. Esas élites no son el Partido Demócrata. Esas élites tienen muchos componentes del Partido Republicano y de muchísimos sitios. Tiene componentes que no son estadounidenses. Entonces, simplemente tener en cuenta eso, pluralismo. Matar el dualismo, absolutamente, matar el maniqueísmo, pluralismo, lo que está en marcha es el pluralismo político a toda máquina. Y lo que tenemos que ver es desde España, pues lo que más nos importa a los españoles. Sencillamente, esa es mi reivindicación, ese es el trabajo de mi libro y esa es la razón por la que me han llamado de todo. Es simplemente dejar abierta esta idea. Esta perspectiva cumple una función distáxica o eutáxica en relación a España e Hispanoamérica. Es decir, sirve para apuntalar a nuestras naciones de forma interna o sirve para apuntalar al dominio del imperio sobre la plataforma hispánica. La hispanidad es una potencia geopolítica de primer orden. Lo más curioso de todo es que la hispanidad, todas las grandes plataformas en lucha ahora mismo lo saben y ponen medios, es decir, toda Hispanoamérica y España está intervenida por Rusia, está intervenida por Estados Unidos, está intervenida por China, muchísimo. Cada uno de estos imperios interviene de una manera diferente, Estados Unidos a través de la cultura y de la ideología, Rusia de otra forma muchísimo más subrepticia y China económicamente, comercialmente. O sea, son formas de imperio diferentes, para que lo veáis. Todas las potencias del mundo son conscientes de la fuerza de geopolítica de la hispanidad, empezando por la lengua, menos los hispanos. Menos los hispanos. Entonces, a mí me encantaría simplemente que pudierais reflexionar en torno a esto. Ya está, he terminado.